Abre, dicen los putos, dicen pastor, dicen ganguero. Dice, va con licencia, dicen de un ganga humana. Dice, va con licencia, como dicen de Ngusa, dicen Dundu. Va con licencia de Nganga, Kabulo. Dice, va con licencia de Inkisi Musenga. Va con licencia Mayanquere, Centellan Doki. Nueve Saya, Viento Malo. Va con licencia Nueve Saya. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia en Pungo en Pumba. Va con licencia Tata Cañengue. Luzueno Suano. Marufinda, Marihuanga. En Fumbe, que cuenta Cheche, dice lo en Ganga. Dice, va con licencia de todos los tatayay, dice en Gueyo. Va con licencia en Cunialem. Va con licencia Naribe Sangan Fumbe. Va con licencia Sambiampungo. Va con licencia Unalongo en Sambu. Dice, va con licencia Cabo Guerra de Tetetie. Va con licencia Guilanga en Pungo. Va con licencia Muselango. Va con licencia Guatariamba. Dice Centella. Dice Mamá Umbo. Dice Mamá Kengue. Dice Lucero Madrugá. Va con licencia a los propios Sarabanda. Va con licencia en los propios Sambiampungo. Dice, va con licencia, todo cuenta, dicen Ganga, Fumbe, Cheche, dicen Bacheche. Dice, para que cuente, dicen Cheche. Dice, arriba en Ganga, arriba en todo. Dicen Lonfinda, dicen Cunalombo. Dice, va con licencia. Carajo, dice, para supularle el encombo de Mundele, que cuenta, dicen Cheche, dicen lo encila. Dicen, carajo, dicen, va con licencia. Los bejucos son parte importante porque son raíces aéreas y que las engangas todas las deben tener. Los bejucos son importantes en todas las engangas porque son los primeros que actúan en la enganga cuando hay arreo o mandan espíritu o hacen una obra o hacen un trabajo malongo. Son las raíces aéreas las que primero reciben todos esos arreos. Para el que no conoce arreo, es cuando mandan Inquisis de Nganga. Inquisis de Nganga son los espíritus que habitan en los fundamentos o quindempo o en gangas. Y es por eso que las raíces aéreas son parte también importante de todo fundamento de enganga y sobre todo las engangas de Sarabanda. Podemos mencionar algunos raíces o bejucos como bejuco borococó, que pertenece a Sarabanda, o bejuco jaiba, que pertenece a Mamá Umbo, o
bejuco carey, que pertenece a 7 rayos. Podemos mencionar como bejuco Cuba, que pertenece a Osain, o muchos bejucos, o bejuco Cuaco, que pertenece también a Sarabanda, o bejuco Lombriz, que pertenece a Tata Panzua o Cubayende. También tenemos los bejucos Jimagua, que pertenecen a Lucero, o bejucos de Sarabanda, que son importantes porque ellos reciben las acciones de los arreos que mandan nuestros enemigos, y es por eso que tenemos que tener conocimiento de los bejucos que lleva la enganga para conocer más y tener más fuerza en nuestros fundamentos de Sarabanda. La importancia que tienen los bejucos es que ellos son los que actúan en la enganga, como dijimos anteriormente, cuando mandan un arreo. Cuando usted la arrean inquisis malongo, espíritu, otro gangulero, las raíces aéreas, que son los bejucos, son los que reciben esa acción. Claro que primero tiene que pasar por la talanquera, que está también amarrada, y tiene que pasar por el curunfinda, que está arriba, y el curunfinda también lo va a captar y se lo va a mandar a la enganga. Entonces todo esto es un engranaje que siempre tenemos que tener esa enseñanza que nos da nuestro padrino a nosotros, y que esto no lo va a encontrar en libros alguno. Tenemos también el bejuco cruz, que es el bejuco ensamble, que es un bejuco igual que una cruz. Por eso le dicen bejuco cruz, porque es un bejuco como si fuera una cruz de ensamble. Está el bejuco alcanfor, que pertenece también a San Pedro, que es el propio Sarabanda en el sincretismo de esta religión. También aparece el bejuco sabanero, que pertenece al propio Sarabanda, o bejuco berraco, que pertenece a Lucero. Y todos estos bejucos son importantes. Utilizar también agua de curujel, que pertenece a Osain. Si la forma primitiva que determinamos en esta religión nos pueden dar una idea de cómo es estas manifestaciones. Los bejucos son importantes en todas las engangas, pero sobre todo las engangas de Sarabanda, también en los candangos, son importantes. Por eso que las engangas son poderosas con el paso del tiempo, porque usted le va consiguiendo todo lo que ella necesita. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana. Las engangas son poderosas según vaya pasando el tiempo, y los bejucos, como hemos dicho, son plantas rastreras, son plantas trepadoras y parasitarias. Viven de los árboles. El bejuco en la religión es considerado como el mismo palo. Esto no puede faltar en ninguna enganga. Y estas engangas que hacen, que no saben nada, yo por eso estoy ayudando a que las personas aprendan
para que puedan tener sus engangas fuertes, y cuando ellos tengan guerra con otro gangulero, pues entonces si ellos quieren matarse entre ellos lo pueden hacer porque tienen las engangas poderosas. Pero si son esas engangas que son, como dice, con palos de tendedera, aquellas engangas de mala sombra hechas en cazuela de guerrero, y esas engangas que no tienen fundamento ni tienen nada, que no tienen nombre, que no tienen los palos guía del padre enganga que la entrega, porque es la enganga padre la que entrega los espíritus a su enganga. Ninguna enganga puede salir de la nada, siempre tiene que salir de un palo de la enganga padre para que esa sea fundamental en su propia fuerza que posee su quindembo de enganga. Siempre, como hemos dicho, los bejucos responden directamente con los astros, con la luna, con el sol, con la lemba, con el entango, con las enqueles, y es parte fundamental en todo su enganga porque le da el poder y la fuerza de la propia naturaleza y de los propios astros. En las engangas existen espíritus hombres, espíritus mujer y espíritus niños. Los bejucos siempre son muy poderosos. Los bejucos son los primeros que trabajan en la enganga. Y esto usted lo debe saber. Si usted es un gangulero y usted no sabe de estas cosas, entonces usted se va a ver en un problema porque su enganga no va a tener ese poder necesario que necesitan las engangas. Antiguamente, los viejos ganguleros que conocían de todas estas cosas tenían una enganga fuerte y cuando la reaban mataban a las personas porque la reaban y tenían los conocimientos de los bejucos, como decir bejuco alcanfor o bejuco corrales o bejuco cruz o bejuco jaiba o bejuco de Cuba o guacó, bejuco guacó que pertenece al propio Sarabanda, o bejuco lombriz que también pertenece a Tatapanzua, o bejuco jimagua que pertenece a Lucero. Entonces todo esto junto en su enganga equivale a tener una fuerza poderosa, y yo enseño todo esto para que los ganguleros tengan esa fuerza y ese poder que cuando ellos se arreen entonces puedan joderse uno al otro. Y entonces eso es bueno porque ya van a respetar más la religión y van a decir yo no me voy a meter con este porque este cada vez que me arrea me va a pasar algo. Entonces yo debo estar tranquilito y no meterme con la gente que yo no conozco porque ya todos conocen lo que estoy hablando para su fortaleza de su propia enganga, quindembo o candango que tengan. La forma que tiene el gangulero de trabajar en el monte la podemos enseñar aquí. Y esto data de cientos de años. Y los ganguleros tienen ese poder de poder transmitir estas enseñanzas a los que no conocen. Y entonces, si usted no conoce y usted puede lograr ver todas estas formas primitivas y cómo el gangulero trabaja, usted se va a dar una idea y va a tener una conclusión verdadera por el camino que usted debe tomar y no coger esta religión tan a ligera, porque ustedes están acostumbrados a echarse brujería, pero no a pasar nada. Pero cuando usted trabaje estas formas religiosas como son, usted va a ver los efectos. Es igual que el caracol de Nueva Saya, que es la puerta abierta al cementerio. Es para que la enganga busque espíritu al cementerio. Porque los espíritus de la enganga, cuando usted no los sabe utilizar, se gastan, se acaban, se terminan. Entonces su enganga son de esas engangas que están vacías. Que usted cree que tiene ahí espíritu, no tiene nada porque usted todo lo acabó. Y usted no tiene el caracol de Nueva Saya. Para entonces jalar los espíritus, que la ganga pueda ir al cementerio y jalar el espíritu para ella misma. Y tantas cosas que existen que las personas la desconocen, que cuando usted habla
Entonces, usted debe saber lo que usted está diciendo, porque de esa forma trabajan los ganguleros. Podemos ver cómo el gangulero puede arrear con el güiro de arreo. Esto se le echa alcohol y se arrea, se prende. Se llama Huenque en Tuya Cumbamba. Es como se llama el güiro de arreo. Y lo voy a volver a repetir, Huenque en Tuya Cumbamba. Si usted no lo aprende y no lo apunta, pues entonces usted no va a saber, va a decir el güiro de arreo y eso va a ser todo. Muchos ganguleros desconocen que cuando ellos mueran, ellos mismos, como espíritu, van a servir a su propia enganga. Es por eso que existen ganguleros que antes de morir manda a que su enganga se desbarate para ellos no estar dentro de su enganga y seguir esta tradición si se la dejó a algún heredero, a su hijo o a un familiar o a un ahijado importante en Munanzo Congo, como un guanganquizo, un mayordomo, o simplemente un tata mayor de Munanzo Congo, o puede ser también que se lo deje a esa persona que siempre es abnegada en esta religión, porque el padrino va a ser parte de esa enganga, o también se lo pueden dejar a Baconfula, aquel que arrea con la pólvora en el Munanzo Congo. Existe la mano derecha, que es el guanganquizo, que es el llamado mayordomo, que es la mano derecha del tata, que es el que puede tocar más la enganga, y está el Baconfula. El Baconfula es el que arrea con la pólvora y esta persona debe tener grandes conocimientos para poder trabajar la enganga. Las engangas pueden ser poderosas de acuerdo a cómo está construida y de qué enganga salió. Si usted su enganga sale de una enganga de mala sombra, a lo primero esa enganga le va a funcionar, pero con el tiempo esa enganga se va a desvanecer porque no tiene los fundamentos adecuados o no tiene la matari verdadera que utiliza la enganga, y entonces esa enganga va con el tiempo a romperse porque va a perder esa fuerza que posee estos fundamentos de enganga cuando son atendidos. Cuando usted no atiende su enganga, los espíritus se van. Es por eso que todos estos fundamentos de enganga son importantes, saber trabajar con ellos para mantener esa corriente, esa fuerza que necesitan estos fundamentos de enganga, o estos quindembo, o estos candangos. La representación de centella juega una parte importante en el caracol de Nueve Saya, o también llamada Oyorumba, en el palo mayombe. Caminamos muchas veces por un camino que nos puede dar temor, ya que cuando no conocemos sobre esta religión, pensamos que tenemos la gran cosa, pero simplemente lo que tenemos es una enganga de mala sombra, mal construida, no es una enganga afrocubana, como han querido hacer, y mucha gente quieren tener 15 o 20 engangas, y eso no funciona de esta manera. Las engangas son importantes porque es la enganga de su ángel de su guardia. Si usted es hijo de Sarabanda, usted tiene un Sarabanda. Usted puede tener otros fundamentos, pero usted primero tiene que tener un Sarabanda, porque Sarabanda va a ser su ángel de su guardia y va a ser la enganga principal. Si usted tiene una enganga, solo tienes que tener un lucero. No tienes que tener 4 engangas y 4 luceros. Eso es otra cosa que me han escrito y que yo quiero aclarar, porque ellos creen que cada vez que tiene una enganga tiene que ponerle un lucero, cada vez que tenga una enganga tiene un lucero. Entonces al final tienen 7 luceros.
y ninguna de las engangas sirve, porque si una enganga se demora 40 o 50 o 60 años para que ella sea más poderosa y más fuerte, entonces si usted no puede construir una sola enganga, ¿cómo va a construir 5 ni 6 engangas? Todo es para intimidar a la persona que no conoce. Pero el que conoce sabe que todas esas engangas que tiene están vacías, porque lo importante es la enganga padre, la enganga de su ángel de su guardia, que es la que usted tiene que tener. Y entonces yo veo todos estos cuentos y me pregunto, ¿qué clase de religiosos son estos que nunca le han explicado cómo es que funciona esta religión? Y para muchos es importante tener estos conocimientos. Y para que no quieran tener 7 o 8 engangas para tú asustar a la gente o explotar a la gente de esa manera. Una sola enganga es lo suficiente. Y usted debe tener las otras engangas, pero con el tiempo, cuando su enganga padre sea la que esté fortalecida, porque es la que va a apoyar a los otros fundamentos en ganga que se están construyendo, que se demoran años para construirse. Como dicen, taconero, tu puya no hiere, tú son tronco llava, taconero, no hay palo como yo. Yo no tengo dos caras como el Caimito. Yo tengo palabras y cumplo lo que digo. Siempre ha sido así, porque el gangulero que no tenga palabra, ese no sirve para nada. Usted cuando quede en hacer una cosa, usted hágala. Usted no engaña a nadie. Si usted tiene que hacer un empolo, no coja tierra de la enganga y se la dé en un papelito a la gente. Hágale empolo verdadero, eche los espíritus que tienes que echar y denle el empolo, el polvo a la persona que lo viene a buscar, que bastante se lo cobraste. ¿Quién puede decirle estas cosas? Cuando ustedes hablen, ustedes dicen, el único que dice la verdad aquí verdaderamente es el Tataí Tiraca. Bueno, habrán otras personas que digan la verdad, pero yo la estoy demostrando de esta forma y de esta manera, sin imitaciones. No imito a nadie. Usted puede aprender de lo que yo explico. Y usted puede decir, yo lo aprendí del Tataíta Iraca, Duana Panguila, porque es un honor aprender de las personas que saben, o compartir conocimiento con los hermanos religiosos que son de otros munanzos Congo, pero usted le puede aportar otra cosa a él que él no la conoce. Pero eso es cuando usted es un verdadero religioso, un gran religioso, porque si usted es un cuentista, usted que va a intercambiar cuentos, los cuentos no se intercambian, se intercambian las verdades y no se intercambian con todo el mundo tampoco. Aquí vemos un muñeco hecho de quimbanza, de lucancasi, en cangri mazango, de hojas de maíz. Vemos una obra que está puesta en un pomo y vemos hojas de maíz que fueron amarradas el enemigo y que han sido presentadas a este muñeco brujo o muñeco de lucancasi, en cangri mazango, de hojas de maíz. Podemos imaginar todas estas cosas que subsisten en la religión y que usted se está dando cuenta de cómo trabajan, cómo el gangulero cubrió con un paño negro el pomo de la obra que hizo, porque los espíritus viven en la oscuridad, los espíritus no viven en la luz, los espíritus viven en la tiniebla, y es por eso que forramos el pomo, que es una cosa que utilizan los criollos, porque antiguamente lo hacían en un guiro marco o una jícara o un candango, cazuela de barro. Pero los criollos han incrementado y han hecho esta religión. Claro que los antiguos religiosos no están de acuerdo con esto, porque una obra debe ser en un lutete, una obra debe ser en un candango, cazuela de barro,
o un envinga en un tarro, y es como funciona palo mayombe afrocubano. ¿Cuántas veces puedo explicar lo que es un iyakin bungulá, un cuatro vientos? Que es el balance de su munanzo congo, que es el balance de su enganga y que es el balance de todos los trabajos que usted hace y abre los caminos. Podemos ver cómo el Tata prende fula en la mano, prende pólvora en la mano. También arrea de esta manera los inquisis de enganga. Pueden ser inquisis de ensamble o puede ser inquisis de lucancasi. De acuerdo a los trabajos que usted hace, de acuerdo a las formas primitivas al cual usted se va desenvolviendo, y de esta manera usted se puede dar cuenta cómo es que trabaja palo mayombe en la intimidad de su munanzo congo. Cómo un gangulero puede lograr tener ese poder utilizado lo mismo en Calunga, en el mar, que utilizado en Cunalombo, en el monte, o utilizado, como decimos, en el cementerio Campo Finda o en Finda. La forma de trabajar son muy importantes porque en ella atraemos las corrientes materiales de los inquisis de enganga, que son los espíritus, en este caso inquisis malongo. Los trabajos con lucero que podemos observar con un ñame, los rompimientos que podemos hacer con un dilongo o plato. Cómo el gangulero puede coger sombra en su enganga, cómo pudieran salir sus espíritus a fortificarse de los propios espíritus de enganga o de la enganga o del quindempo. Como cuando usted coge sombra, usted purifica el encombo, purifica su cuerpo y se fortalece, porque a la vez los espíritus están fortificándose del ser vivo para materializarse en la propia enganga. Los espíritus son poderosos porque los materializas. Eso significa, ¿qué significa materializarlo? Significa que los espíritus se comportan como vivos, como seres vivos, pero ellos saben que son muertos. Entonces, un espíritu que se comporte como usted y como yo, entonces va a pedir otras cosas que usted tiene que darle porque ofreció o por bien para que ese espíritu esté fortalecido. Muchos de estos espíritus hay que darle menga, sangre. Muchos de estos espíritus le entregan a la mujer de su enemigo para que ellos tengan el acto sexual con ella y a la vez le quiten los deseos sexuales y tenga problemas con el propio esposo de ella, que es el Tata de Munanzo Congo. Los monos protegen la enganga. Los monos, los enquewa, son los que protegen y avisan muchas veces de los arreos que puede mandar otro gangulero. La forma que tiene de pedirle el gangulero juega una parte también importante en el proceso que usted trabaja esta religión, dándose cuenta cómo es que funciona palo mayombe en la intimidad de un munanzo congo. Esto es algo importante y este programa llegará el momento que se acabará, porque yo creo que he enseñado lo suficiente para que todos los ganguleros puedan obtener esa fuerza, puedan obtener ese poder que necesita las engangas para cuando ellos tengan guerra, ellos lo piensen. Es igual que cuando usted sabe que yo estoy armado y usted está armado, usted no va a buscar muchos problemas porque sabe que yo le puedo disparar. Y eso sucede en la religión. Cuando usted sabe lo de la religión,
cuando usted tiene un fundamento de enganga que es fortalecido perfectamente con los bejucos, con pájaro, totí, o tetié, o pájaro negrito, o todo tipo de pájaro que se utiliza en las engangas, porque también tenemos que hablar que se utilizan muchas aves que se utilizan en la enganga. Y esto no está siendo correcto. Aquella enganga que ama, que el padrino la coge y le hace ahí, él cree que esto es una factoría, una fábrica de hacer enganga, y empiezan a hacer enganga como si fueran factorías. Y todo, esas engangas, ninguna sirve para nada. En primera, porque la enganga padre no le va a dar los espíritus, sino que sea una enganga que está bien construida. Si no, los espíritus que usted va a tener ahí son espíritus flojos. Son espíritus que cuando usted lo arrea van a ser como unas mujercitas. Y no va a tener esa fuerza y ese poder porque usted es un gangulero que no sabe nada. Entonces está hablando de que se lo coma y que cómetelo y cómetelo. Todo eso es un cuento. Eso es un cuento que hacen los religiosos que no saben a otros que empiezan en la religión. Si yo tengo un padrino que es un chismoso, que es un envidioso, y yo me doy cuenta que esta persona tiene todos estos defectos, ¿para qué yo quiero que este sea mi padrino? Mi padrino es para que me ayude, mi padrino es para que me enseñe, mi padrino es para que me dé algo cuando yo lo necesite, aunque no tenga el dinero, aunque yo después se lo pague. Porque ese es el padrino. El padrino no es el cuentista que te pone a ti también a hacer cosas indebidas y te pone también en el juego de él. Eso no es padrino de nadie, ese no sabe nadie, ese no sabe nada de nada. Entonces te utiliza tú como ahijado y él creyendo que tiene la gran cosa, pero no tiene nada, lo que tiene un calderito ahí de como dice, de guerrero, una enganga de un calderito guerrero. ¿No tú has visto eso? Eso nada más se ve en las redes sociales. Porque si usted le dice a un gangulero verdadero de Cuba que están haciendo eso, se echa a reír. Si los viejos ganguleros ven todo eso que ustedes están haciendo, oye, se vuelven a morir porque ellos están esperando que la persona que procese esta religión siga sus indicaciones como son correctas. Oye, ¿qué cuento es ese? Ganga que no tienen bejuco, ganga que no tienen quillumba. No tiene que tener 30 quillumbas, porque hay otro también que pone como 7, 8 quillumbas. O 2 vititas inmensos. ¿Cuándo tú has visto eso? Como dicen que la vitita inmenso es la vista de la enganga y la vista de los espíritus. Ellos ponen dos vititas inmensos. Es algo increíble, chicos. Por eso es que este es el mejor programa que existe. No importa lo que diga nadie. Y el que quiere saber tiene que entrar aquí. Si no, no va a saber nada. Vemos la representación de diferentes trabajos en Cuna Lombo, utilizando formas primitivas que nos van a dar la idea de este trabajo, utilizando 2 muñecos brujos hechos con el cangre y masaco. Esto está hecho en Cuna Lombo, en monte, utilizando una botella donde se van a meter los muñecos, porque de otra forma no lo puedes meter. Si fuera un muñeco de tela grande, no hay forma que lo pueda meter por la botella. Y los ganguleros que saben utilizan el muñeco brujo, que es uno de los muñecos principales en la religión, o también pueden utilizar un muñeco de tela, pero hecho de la tela sudada de la persona que lo usó. Y sabemos, por todas las enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros, que un muñeco brujo es parte importante de cualquier trabajo que usted puede estar haciendo. En primera, porque tiene las acciones de sus manos,
porque está hecho alante de la enganga. No es comprar un muñeco en la botánica y llenarlo de alfileres como hacen la gente. Eso no funciona así. Usted tiene que hacer su muñeco brujo, que es un muñeco en cangre. No me diga que usted no lo sabe hacer, porque yo lo he enseñado completo, un video, cómo se hace un muñeco en cangre y mazango. Y soy la única persona que lo da a conocer. Después pueden haber cualquiera que lo diga, pero yo soy el que lo he explicado por mucho más tiempo o tiempos atrás. Utilizamos hasta la lombriz de tierra. Abrimos un hueco en la tierra y sacamos la lombriz que va a alimentar a los inquisis o espíritus que vamos a utilizar. Si el muñeco brujo puede estar amarrado también con el cangre y mazango y con hilo amarillo, porque vamos a realizar estos trabajos que van a estar, como dice la lombriz de tierra, se llama Mandundo Soñanga. Y esto va a ser parte de la obra que estamos presentando. Ya hemos dicho que una obra es importante porque mientras que usted la esté utilizando, la esté atendiendo, esa obra va a estar trabajando. Si usted hace una patipemba, un signo, usted va a rear un espíritu, un inquisi de enganga. Puede ser un espíritu de Nsambi o puede ser un espíritu de Lucancasi. Entonces usted tiene que saber cómo se trabaja, cómo podemos presentar la representación en esa obra, y sabemos que si hacemos una obra aparte de la patipemba o signo que utilizamos, esto va a estar mucho más fuerte porque usted le va a poder dar la obra a la persona y la persona la va a estar atendiendo. Mientras que la persona la está atendiendo, usted está, como dicen, implorando, pidiendo a la obra que se está haciendo. El gangulero puede echar dimbo musenga o endiambo quincolo, puede echar miel de abeja o melado de caña. No importa los trabajos, si son buenos o malos, que se le eche miel de abeja o melado de caña. El melado de caña es también la fuente de alimento de los inquisis de enganga, de los espíritus. No solo lucero se le echa miel de abeja, o a mamá chola se le echa miel de abeja, o indiambo quincolo a mamá umbo, o melado de caña a mamá umbo, quiboreo, madre de agua. También en los trabajos se pueden utilizar miel de abeja, melado de caña, y así usted va a alimentar la obra o ensara que está haciendo. El gangulero también echó 2 hojas con un nudo que amarró la ensara, y es por eso que siempre nos damos cuenta cómo una obra puede ser más valiosa, más poderosa, de acuerdo a lo que estamos utilizando. Si ya hemos dicho que utilizamos la lombriz de tierra, y esto va a alimentar a los inquisis de enganga. Esto no quiere decir que a la enganga usted le va a echar lombriz de tierra. No es así. Usted le va a echar lombriz de tierra a la obra que usted está haciendo. En primera, porque la está haciendo en Cunalombo, la está haciendo en el monte. Y en segunda, porque va a alimentar a esos espíritus que usted está llamando, sobre todo los espíritus que viven vagando en el monte, porque en el monte es parecido al cementerio, que habitan muchos espíritus, y muchos espíritus viven en el monte, y más aquí en los Estados Unidos, donde han habido guerras y
hay muchos espíritus al cual usted puede llevar a su enganga. No solo vamos a Cunalombo a hacer ensara o a hacer rompimiento del trabajo que estamos haciendo. También vamos a Cunalombo, sobre todo cuando estamos en Cuba, a buscar semillas, lo mismo, ojo de buey, que peonía, que podemos utilizar palos, que podemos llamar inquisis de enganga, espíritu, y en monte es fundamental para trabajar cualquier gangulero. Hacemos esta representación para que ustedes tengan idea que cómo nosotros trabajamos en Cunalombo en el monte, cómo hacemos presentaciones, cómo pudimos enterrar la botella, y también podemos decir que estas formas primitivas datan de cientos de años. Si rompemos todas las malas acciones, ya que estamos endulzando a estas dos personas para así que tengan unión, ya que ha habido personas que han querido romper este matrimonio. Entonces tratamos por todos los medios de unir este matrimonio, y ahora en una danza imaginaria nos fajamos con los espíritus que han estado perturbando ese matrimonio, rompiendo así las acciones y rompiendo lo que se llama las corrientes de los espíritus que han estado molestando. Al parecer, todo parece fácil, pero los conocimientos de un tata, de un tataíta, van allá de otros conocimientos que tienen otras personas. Y claro, como estamos viendo que estas formas primitivas datan de cientos de años, nos damos cuenta cómo él pudo hacer rompimiento de los dos dilongos, de los dos platos, para romper todas las malas acciones que han estado perturbando a esta persona. Creer en estas formas primitivas es parte de una idiosincrasia de los propios ganguleros. Tenemos esta confianza de que trabajamos con los espíritus, que trabajamos con los espíritus musenga, que trabajamos con todos estos espíritus que en un momento determinado nos van a dar ese poder que necesitamos para nosotros hacer o tener esa fuerza, como utilizando la botella, y esta botella nos va a servir de obra al trabajo que nosotros estamos haciendo, utilizando en gusa la fuerza de los propios endundos, utilizando mucha fuerza que nos van a dar estos espíritus en pungo, o estos espíritus de inganga, que son los espíritus que viven en el monte, o los enfumbe, o los quindindi, que se aparecen también en el monte, y que llamamos a estos espíritus a que nos ayuden a fortificar esta ensara, esta obra que estamos haciendo. Como decimos, llamamos a los quindindi, que son los espíritus que se aparecen en el monte, pero también llamamos a los dingangas, que son los espíritus del monte. Hay unos que se aparecen cuando se está haciendo el trabajo y otros que viven en el monte, porque al llamado del tata acuden espíritus, buenos o malos, dependiendo de la obra que nosotros estamos haciendo. Y como es natural, un gangulero debe tener vista, debe tener oído, debe sentir a los espíritus y muchas veces pasarlo para saber quién llega a la ensara o trabajo, o para saber a quién nosotros llamamos. Y todo esto es parte de lo que es un gangulero, ya que un gangulero no es cualquier cosa como muchos creen. El decir ensala maleco o maleco ensalá no significa que usted sea un gangulero. Usted es gangulero
de hoy para mañana, porque usted hoy no es gangulero y mañana lo rayan y usted es un gangulero ya. Todo esto está en la cuestión de aprender lo que significa ser un gangulero. Debe ser buen hijo, ser buen padre, ser buen hermano, ser buen religioso, ser buen ahijado, y respetar a tu enganga, respetar a tus padrinos, respetar a la mujer de tus hermanos religiosos, respetar todas las leyes que implican un Munanzo Congo, para entonces usted ser un buen gangulero. De lo contrario, usted es un charlatán, usted es un cuentista, usted es un cabeza dura, usted es un fanfarrón, usted es un cuentista, que usted no sabe nada de lo que es la religión y se pone a hablar bobería. Y eso, yo no sé cómo ustedes permiten eso. Cuando yo veo una persona que está hablando bobería, yo lo cierro y no lo veo más, porque está hablando bobería. Ahora, una persona que indica, que explica, que da cómo son las formas primitivas, bueno, esta persona tenemos que escucharla, porque estamos aprendiendo de él. Pero esta persona, habladores, cabecegallos, que se ponen a hablar y a criticar sin ellos saber nada, ni ser una religión que es la idiosincrasia de ellos, ni ellos nacieron en esa idiosincrasia de esa religión, ponerse a hablar. Ahora están utilizando símbolos de los obonecues. Es una cosa increíble. Yo estoy totalmente viendo todo lo que está sucediendo y me quedo anonadado, la verdad. Me gusta la religión, llevarla como es. ¿Y a quién no le gusta llevar la religión tal como es? ¿A quién no le gusta poder hablar algo que sea verdadero? Algo que ayude a las personas. Algo que engrandezca la religión y engrandezca a sus religiosos. Yo no quiero engrandecerme yo. Yo nunca he pensado eso. El que me da valor es porque me ve el valor que yo tengo. Pero yo siempre trato de engrandecer la religión. Y aquel que ve la religión como arte folclórico, que la pueda ver y observar y decir, mira cómo son estas cosas. Y el que es religioso, decir, mira lo que estoy aprendiendo. No envidiar a nadie que si es bueno o es malo. Si es bueno, es bueno. Darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Si es una persona que es buena en la religión, hay que reconocerlo, porque es así como se reconocen a los buenos religiosos. Si es un charlatán, un cuentista, uno que siempre está ahí metiéndose con la gente y hablando bobería, ese no es religioso ni es nada, ese es un pate gallo. Eso es lo que es un pate de gallo y un cabeza de gallo. Eso es lo que es un religioso que no sabe nada y que empieza a hablar y a decir, y tú lo ves riéndose y lo ves explicando signos como si supiera, no sabe nada, es un cuentista. Y el ahijado que tiene, otro cuentista, y así aprende y van aprendiendo de cuento y cuento y cuento, y no deja de ver los videos, y no deja de ver los videos, y no deja de ver los videos porque él sabe lo que le conviene. Un salam aleikum para todos los tataitas y en aquellos que se envían pungo, que están en todos los días muy abue. Cuídense del coronavirus, del COVID-19, cuídense. Un salam aleikum, carajo. Que cuentan chichi.